porque estuvieron formados sus cortes y además todo totalmente consultativo. Bueno, para entender la Constitución de 1712, tenemos que remontarnos a principios del siglo XIX, concretamente 1810, cuando Napoleón pues, invade España y entonces recluye a los monarcas, Fernando IV y Fernando VII, en el sur de Francia, en Bayonne. Entonces, se produce un vacío de poder. Y, bueno, Napoleón suprime una parte, pero había un problema, y es que este rey, pues, era francés y no representaba, digamos, al pueblo español. Entonces, se instaló una regencia formada por 5 miembros. Y esta regencia pues, formó una y que se formaron en Cádiz. ¿Por qué se formaron en Cádiz? Porque era la única ciudad española que quedaba sin conquistar. Entonces, las Cortes de Cádiz estaban constituidas totalmente... Tranquila, ya salía en el vídeo. Estaban los defensores del antiguo régimen, que eran los denominados serviles, los defensores del reformismo ilustrado, que estaban dirigidos por Jovellanos, y luego estaban los liberales, que era la parte mayoritaria, por así decirlo. ¿Por qué era la parte mayoritaria? Bueno, pues principalmente porque resultaba difícil llegar a Cádiz por la guerra. Entonces, Cádiz siempre ha sido una ciudad muy liberal y los diputados que la formaron pues fueron totalmente liberales. Entonces, estas cortes hicieron una serie de leyes que sirvieron para romper con el antiguo régimen que estaba instalado ya desde el siglo en España. ¿Qué medidas fueron? Bueno, pues las medidas fueron medidas sociales, económicas y políticas. Medidas económicas. Bueno, pues las medidas económicas que tomaron finalmente fue abolir las restricciones que había de comercio, había aranceles dentro del propio país español. Entonces, se quitaron, ¿no? Y se favoreció un poco el libre comercio. Medidas sociales. Pues medidas sociales lo que se hizo finalmente fue la reducción de los señoríos jurisdiccionales. También se abrieron los privilegios de los nobles, tanto en caza, agricultura, pesca, todo lo relativo a y luego claro, las medidas políticas, que las medidas políticas, pues una medida política principal fue ya la elaboración de la Constitución de 1812, que se aprobó el 19 de marzo, también conocida como la PERA, porque se producía de esa forma. Bueno, ¿qué establece esta Constitución? Bueno, pues la soberanía nacional la traslada del monarca a el pueblo. Esto es una novedad porque pone un alto grado de progreso. Luego está la Constitución, que bueno, la Constitución establece una serie de derechos, obligaciones, etcétera, para los ciudadanos y la Constitución, que establece los artículos 3 y 4. Luego está el Estado confesional, que se establece en el artículo 12. Se defiende un sistema unicameral y no bicameral, como el que tenemos ahora, y se establece una división de poderes, es decir, poderes legislativos por un lado, el ejecutivo por el otro y el judicial por el otro. Esto es muy importante porque pone una ruptura con la soberanía del monarca, que se venía adaptado. Bueno, ahora voy a hablar ya un punto de los principios de la Constitución, pues son distintos. Bueno, pues hay que decir que la Constitución en general es una Constitución rígida. No se podía modificar hasta pasados 8 años. Una Constitución programática, pues, bueno, se trató de ideología. Luego establece una serie de derechos fundamentales, los ciudadanos, como he dicho antes, la soberanía nacional, que se traslada, como he dicho antes, y ahora la división de poder, pues el poder legislativo residía en las Cortes y el
podía abolir leyes ni ningún tipo de estatus. Lo único que podía hacer era sancionarlas y provocarlas. Luego está el poder ejecutivo, que lo tenía el rey. Y se mantenía la inviolabilidad del rey, pero no de los ministros del rey. Los ministros del rey tenían que dar cuenta de ello. Y luego estaba el poder judicial, bueno, que residía el Tribunal de Justicia. Luego se establecía el otro sufragio universal directo, al primer grado, es decir, todo ciudadano mayor de 25 años podía decidir ser diputado. Y en el segundo grado tenía el sufragio presidencial. Esto quiere decir que para poder elegir a esos diputados tenía que tener una serie de una cesta. Y luego, luego de las Cortes, bueno, las Cortes se especifican en el título 3 de la Constitución y tiene este capítulo. El capítulo primero habla de la formación de las Cortes, va del artículo 27 al 33, el capítulo 2 del nombramiento de diputados, el artículo 34, puntos de entrada de parroquia, el capítulo 3, artículo 35 al 58, capítulo 4 del artículo 59 al 77 de los puntos de partido, capítulo 5 del artículo 38 y 3 lleva solo 7 minutos. El capítulo 6 de la relación de corte, capítulo 7 estatuto de la corte, capítulo 8 formación de reyes y nación real, capítulo 9 promulgación de las leyes, capítulo 10 de la indicación permanente de las cortes, el capítulo 11 de las cortes extraordinarias. Han cerrado Google Maps. Han cerrado Google Maps. Lo que ocurrió con la Constitución de 1812 fue que por el regreso de Alfonso XII de 1814 pues encontró un panorama porque no sé si era un rey absoluto, esta idea no le agradaba. Entonces, en un decreto, que era el decreto de Valencia, de 1814, se volvió al antiguo régimen y que fue hasta 1920. Cuando el general Juan de Río, la casa de San Juan, se hizo un pronunciamiento y obliga a Don VII a curar la Constitución del 12. Por tanto, otra vez en la vigencia de y posteriormente otra vez en 1923 otra vez se quita la Constitución porque se hizo otra vez el antiguo régimen y bueno, poco más. Es decir, la Constitución del 12 tuvo un principio porque había una situación difícil, había guerras, no había un poder centralizado, entonces era difícil que sus expectativas se llegaran a realizar. Entonces también hay que decir que en un principio hubo una especie de divorcio entre las cortes de ideología del pueblo español, porque era más tradicionalista todavía. Y hay que decir también que